Muy buenas chicos y chicas, soy Moisés Fernández y seguimos con nuestro curso básico de Joomla. Actualmente estamos ya en la entrega número 8 y en esta entrega vamos a hablar o vamos a tratar sobre una mejora en los contenidos de nuestra página web y por supuesto de cómo poder realizar una copia de seguridad. Como veis, yo he modificado ya, digamos, mi página web, le he añadido un poco de más contenido para poder trabajar. Y vamos a ver, lo primero, cómo hacer las mejoras del contenido. Y vamos a ver, digamos, dos aspectos fundamentales. Uno de ellos es este leer más. Fijaros, es un botoncito que si yo pincho en él, me va a cargar el mismo artículo, pero con más información. Anteriormente solo me aparecía la imagen, y al pinchar en leer más, me aparece todo el artículo. Eso simplemente porque yo en la edición, en mi backend, he puesto que esta segunda parte, que digamos que es más extensa, me lo oculte con una forma de botón, que sea leer más. Digamos que así destaco lo más importante y reduzco a lo mejor un artículo que sea demasiado grande. Eso la verdad es que es muy útil, sobre todo en una página principal como es esta, donde se puede ver un contenido destacado y no aparezca todo el contenido. ¿Cómo se hace eso? Vamos a verlo. Nos vamos a ir lo primero a nuestro backend y vamos, por supuesto, a introducirnos con nuestro usuario y contraseña de administrador. Para poder establecer ese leer más, hay que irnos a contenidos y gestor de artículos, porque solamente se aplica a un determinado artículo. Por ejemplo, me voy a ir al artículo centro. Una vez que estéis dentro del artículo, yo me voy a posicionar un poquito más en el centro para que lo veamos mejor, ya nos podemos situar en cualquier zona y crear un leer más. Fijaros que yo tengo aquí una línea discontinua roja, eso es el leer más. Yo por supuesto lo voy a borrar para que lo veáis. Vamos a suponer que por ejemplo a partir de este segundo párrafo, justo aquí me aparezca un leer más. Pues yo sitúo el cursor y le doy a leer más. Fijaros que de esa manera ya tengo una línea discontinua roja que me remarca la separación entre el contenido destacado y un leer más. De hecho, si yo me sitúo aquí y quiero poner otro leer más, me va a dar un fallo. ¿Por qué? Porque en los leer más solamente se puede poner uno en cada artículo. Si queremos hacer varias separaciones, pues es muy interesante hacer salto de página. Yo me puedo situar aquí y dar un salto de página. A partir de aquí yo puedo coger y decir, oye, quiero que ahora me pongas un título de la página 2, por ejemplo, el alias, pues página 2 del artículo centro, y le doy a insertar salto de página. De esa manera ya tenemos dos líneas totalmente distintas. Una, leer más en color rojo, y otra, página. Un salto de página es como si tuviésemos diferentes paginación, un artículo dividido en 5, 6, 7, 8 páginas. Lógicamente esto tiene sentido cuando estamos tratando con artículos muy extensos. Bien, vamos a ver cómo quedaría esto. Yo le doy a aplicar, me voy a mi página de inicio y por supuesto recargo. Una vez que haya aplicado y haya guardado, yo ya me puedo situar hacia abajo, voy leyendo mi artículo principal y podemos ver perfectamente cómo hasta el segundo párrafo se me muestra y para de contar, es decir, ya no veo nada más de ese artículo. Si quiero leer más, le doy a leer más del centro, es un botoncito. Ahora, una vez que estoy dentro, ya podemos observar perfectamente esta paginación, fijaros, previo y siguiente. Si yo le doy a siguiente, me voy a mover a otra página distinta, que es esta de aquí, el resto del contenido. Y es más, tenemos una especie de menú indexado aquí, en la que puedo ir a centro, página 2 centro o todas las páginas. ¿De acuerdo? Hasta aquí ya sabemos perfectamente cómo manejar y cómo controlar un típico botón de leer más o incluso insertar una página en un artículo, una o varias. Ahora vamos a ver y vamos a tratar otro aspecto muy importante que es el hiperenlace de imagen. Fijaros, yo me voy aquí abajo, puedo pinchar en mapa de sitio desde aquí, que es un artículo destacado, o puedo pinchar desde mi menú principal aquí a la derecha, que lo he añadido. Yo me meto en mapa de sitio, además es una opción que normalmente se tiene en las páginas web en las que podemos ver cómo está estructurada la página web, tanto a nivel gráfico como a nivel textual. Bien, una cosa que es muy interesante es que al pinchar en una fotografía, automáticamente se me abra en grande por si el usuario quiera verla con más detalle. ¿Veis? Y la verdad es que es bastante cómodo. De hecho, eso lo he aplicado a todas las imágenes una por una. Si yo me voy a mi página principal, me puedo ir, por ejemplo, a centro. Dentro de centro tengo dos imágenes. Yo puedo pinchar en esta primera y se me carga automáticamente. O me voy a esta segunda y se me abre solamente esa imagen. Eso lo tenemos que hacer nosotros manualmente por cada imagen, porque por defecto al pinchar en una imagen no hace nada. Y la verdad es que es bastante intuitivo y bueno tenerlo en nuestra página web. ¿Cómo se hace? Bien, vamos a elegir una determinada página, por ejemplo, centro.
Lo primero que tenemos que hacer es seleccionar la imagen para que nos aparezca de color azulón, gris, etcétera, según cómo lo tengamos configurado en el navegador. Una vez seleccionado, tenemos que saber dónde está situada esta imagen dentro de nuestra jerarquía de archivos. Pues vamos a pinchar en este botón de la imagen y nos va a aparecer la URL. La URL es la dirección, es decir, dónde está guardada nuestra dirección de correo postal, por ejemplo, de nuestra imagen. Resulta que está guardada en la carpeta imágenes, carpeta instituto, y el fichero la imagen se llama portada.jpg. Bien, pues yo la voy a copiar. Esta estructura es como yo la tengo, vosotros podéis tenerla en otra jerarquía y en otra estructura totalmente distinta. Le voy a cancelar, solamente he copiado esa URL porque nos va a hacer falta. Seguimos teniendo la imagen seleccionada y ahora le vamos a dar al clip que pone insertar, editar, hipervínculo. Eso en un procesador de texto, el Microsoft Word o el Writer, es crear un hipervínculo o crear un vínculo. Vamos a seleccionar o pinchar solamente una vez y en la URL del hipervínculo pegamos precisamente esa URL que hemos puesto. Le estamos diciendo, oye, quiero que cuando pinches ahí te vayas y muestres esta imagen. La imagen que está en imágenes, instituto y que se llama portada. Le doy a insertar. Al hacer eso, yo ya le puedo dar a aplicar, me voy a mi front-end, actualizo mi página de centro y de esa forma ya lo primero que tenemos que ver es que al colocar el cursor dentro de la imagen se me convierte el cursor en una mano. Eso significa que es un hipervínculo. Y si pincho una sola vez con el ratón, me tiene que cargar la imagen. Si la imagen no carga por cualquier circunstancia, eso significa que dentro de mi backend, en la imagen que hemos creado de hipervínculo, esta ruta en concreto no es correcta y tenemos que colocarla bien. Como veis, son dos aspectos muy básicos, pero la verdad es que le dan mucha más potencialidad y flexibilidad a nuestra página web. Otro dato importante es el botón comprobar. Normalmente cuando estamos dentro de las categorías o de los artículos, en este caso estamos en los artículos, es muy probable que a veces aparezca aquí un candado al lado de una página, de un artículo, etc. Ese candado hace falta quitarlo y eso es porque hemos modificado un contenido que lo tenemos abierto en varios sitios y no se ha comprobado bien, no se ha guardado bien. La forma de quitar el candado, porque luego puede dar problemas, consejo que os doy particular es seleccionar todas las páginas, todos los artículos, todas las categorías y darle a comprobar. De esa manera Joomla gestiona todos los cambios que se han producido y os va a quitar todos los posibles candaditos que haya puesto en un artículo o una categoría y a partir de ahí podéis seguir trabajando. Esto es en el caso de que aparezca el candado y os dé problema a la hora de guardar, editar, etc. Y ahora vamos a hacer otra función muy interesante como es hacer una copia de seguridad. Imaginaros que ya tenemos un contenido bastante estable en el que le hemos dedicado ya varias horas y no queremos perderlo. Pues, por supuesto, hace falta crear una copia que podamos restaurar en cualquier momento. Para hacer eso en Joomla necesitamos hacer copia de dos aspectos totalmente distintos, pero que se relacionan muchísimo. Uno de ellos son los archivos, que quizás es lo más fácil de hacer, y el otro un poquito más complicado de entender, pero no de hacer, es la base de datos. Nosotros tenemos, por tanto, por un lado la base de datos y por otro lado tenemos los ficheros. ¿Cómo vamos a guardar los ficheros? Bien, para ello nos vamos a ir a mi equipo, nos vamos a ir a C2 Si tenemos instalado XAMPP, nos vamos a XAMPP. Si tenemos instalado WAMP, que es otro servidor, le damos a WAMP. Y ahora, dentro tenemos que situarnos en htdocs. En el caso de WAMP, es la carpeta 3W. Le vamos a htdocs y elegimos la carpeta de nuestra página web. En mi caso es Web Instituto. Esta carpeta tal cual, de hecho nos podemos meter para comprobar las carpetas y el contenido que hay. Hay muchos ficheros que ahora mismo no entendemos y casi todavía no hace falta entenderlo, pero todo esto es nuestra página web. Esto junto con lo siguiente que son las bases de datos. Por tanto, lo único que tenemos que hacer es botón derecho, copiar, esto ya lo puedo cerrar. Yo os aconsejo que creáis una carpeta que por ejemplo se llame Backup 01 de Web Instituto. Y dentro de esta carpeta voy a pegar perfectamente ese contenido de mi página web. Una vez copiados los ficheros en nuestra carpeta Backup 01 y el nombre de nuestra página web, ahora vamos a irnos a la página web localhost. Abrimos una pestaña nueva y ponemos localhost. Y nos vamos a ir a phpMyAdmin. No sé si recordáis un poco de los primeros videotutoriales que empezamos a configurar la base de datos de forma muy rápida y muy básica. Aquí se gestiona todos los datos y se guardan en una base de datos relacionados con Joomla, que son una de las grandes pilares de los que se compone Joomla. Por tanto, desde aquí lo que vamos a hacer es guardar los datos. Y eso se hace mediante una opción que es exportar.
Además está muy bien planificado porque te lo exporta de forma casi automática. Lo único que tenemos que hacer es darle a personalizado para que muestre todas las opciones posibles, porque si queremos modificar algo, o simplemente por curiosidad, vemos la codificación UTF-8, la plantilla la dejamos por defecto, que se muestren comentarios, la estructura de los datos, opciones relacionadas con la creación de tablas, inserción, etcétera. Todo eso lo dejamos por defecto, simplemente por curiosidad, y lo único que tenemos que hacer es darle a continuar. Seguidamente nos va a decir el nombre que le vamos a dar a la base de datos, pues yo le voy a dar, por ejemplo, backup 01 web instituto, el mismo nombre que había utilizado anteriormente para los ficheros. Y fijaros que la extensión es .sql, eso es del lenguaje estructurado de consultas. Bueno, es un lenguaje que se utiliza para la base de datos. Y voy a elegir el escritorio para que me lo guarde ahí. Le doy a guardar y lo único que hace es crearme y guardarme la base de datos en un único fichero. Ya puedo minimizar mi navegador y coger este fichero y me lo arrastro a mi carpeta de backup. Por curiosidad, nosotros podemos coger y decir, bueno, ¿y este fichero que contiene? Lo podemos abrir con un editor de notas, el bloc de notas, el Notepad++, etc. Y aquí tenemos ese lenguaje SQL que todavía no entendemos, pero ni hace falta entender, simplemente por curiosidad. ¿Veis todo el chorro de líneas que contiene nuestra estructura de base de datos? Simplemente una copia de seguridad por si, por ejemplo, se nos rompe la base de datos, se nos rompe nuestra página web o queremos nuestra página web llevárnoslo a otro ordenador. Ya por lo menos estamos respaldados. Consejo que os doy, que cada vez que creáis, digamos, algún contenido adicional o que hayáis tirado 5, 6, 7 horas creando contenido y la página web ha dado un cambio y no queréis perder los datos en el futuro, yo aconsejo que hagáis eso. Copiamos los ficheros por un lado y la base de datos por otro lado. Y fijaros que yo he creado la carpeta backup01. Si cuando pase un mes he modificado contenido y quiero crear otro backup, pues yo digo backup02 y el nombre de mi página web, que en mi caso es Web Instituto. De esa manera, a lo largo de los meses podemos tener a lo mejor 20 backup, 15 backup, pero son muy interesantes porque vamos a tener una copia de seguridad de cada página web, de cada evolución. Y si se nos rompe, nosotros siempre podemos retroceder a la versión anterior. Y digamos que vamos guardando diferentes versiones. Algo muy útil tanto en la página web como en la informática en general. Muy bien, muchas gracias por vuestra atención. Darle a like al vídeo si os ha gustado porque eso siempre se valora y nos vemos en la siguiente entrega, la número 9.